Hola a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula donde vamos a revisar, a reforzar este contenido de las habilidades y las tareas lectoras. Vamos entonces a ver cuáles van a ser nuestros dos objetivos para esta cápsula. Primero, vamos a recapitular contenidos y tipos de preguntas que miden las habilidades de localizar, interpretar y evaluar en competencia lectora, y también vamos a aplicar estrategias para responder preguntas que miden estas habilidades cognitivas en la prueba de competencia lectora. Vale decir, vamos a revisar el contenido, qué tipo de preguntas nos pueden hacer para cada habilidad, qué estrategia podemos utilizar para poder desarrollar cada una de estas habilidades. Y bueno, y después vamos a ejercitar, vamos a poner en práctica estas estrategias. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué son las habilidades cognitivas? Y como bien dice acá la presentación, son procedimientos o más bien mecanismos de carácter cognitivo, es decir, suceden acá, ¿cierto?, en nuestro cerebro, que utilizan los y las lectoras para comprender un texto. Estas se agrupan en las categorías de localizar, interpretar y evaluar, que corresponden a las diversas formas de procedimiento de la información de un texto que realiza quien lee. En otras palabras, las habilidades cognitivas son aquellas estrategias que nosotros podemos desarrollar para comprender un texto. Ustedes ya saben que la prueba de comprensión lectora básicamente les va a preguntar el cómo tú puedes comprender un texto. Y como es una prueba estandarizada, esta prueba va a tener ciertas preguntas tipo que van a estar orientadas a cada una de estas habilidades: localizar, interpretar y evaluar. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cómo yo sé que esa pregunta es de localizar? ¿Cómo yo sé que esa pregunta me está pidiendo que yo desarrolle la habilidad de evaluar? Bueno, porque hay estrategias específicas para cada una de ellas. Recordar que cuando yo desarrollo una de estas habilidades, lo que estoy haciendo es precisamente comprender el texto en su totalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos y tenemos la mala idea que comprender un texto es decir lo que dice el texto con mis propias palabras, con mis experiencias, ¿ya? Pero bueno, estas habilidades lo que nos demuestran es que para comprender un texto yo me tengo que enfocar únicamente en las marcas textuales de ese fragmento, ¿sí? Y es ahí donde yo realmente estoy entregando, ¿cierto?, esa información correcta, esa comprensión textual, ¿ya? Y eso lo logramos a través entonces de estas habilidades cognitivas. La primera, entonces, habilidad a revisar es la habilidad de localizar, ¿ya? Si bien siempre, y esto usted lo tiene que reconocer y saber y manejar, se dice que las habilidades son en forma de escala, ¿cierto? Primero está localizar, luego interpretar y luego evaluar, ¿ya? Esto es así porque si yo no sé localizar, probablemente me dificulte mucho más poder interpretar o evaluar, ¿ya? Porque se va superponiendo unas a otras a nivel cognitivo. Recuerde que todo esto es a un nivel totalmente cognitivo, ¿ya? Entonces, la habilidad de localizar para algunos estudiantes es fácil, para otras es muy compleja, pero lo más importante acá es comprenderla, utilizarla y no dejar de utilizarla, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que vamos a ver, y lo vamos a, quizás me entienda más adelante en esta cápsula, pero cuando nos encontremos, por ejemplo, con preguntas de evaluación, también vamos a tener que localizar e identificar información explícita. O sea, no es que porque la pregunta me desarrolle, ¿cierto?, o me permita desarrollar una habilidad superior, deje de lado esta habilidad de localizar. Por lo tanto, la primera habilidad, la más importante, porque es la base de todo, que vamos a revisar el día de hoy, es la habilidad de localizar, ¿ya? ¿Y qué dice el DEMRE referente a esta habilidad? Dice: esta habilidad consiste en identificar, reconocer y extraer datos textuales presentes en la lectura, ¿ya? Esto no es menor. Para muchos, insisto en esto, para muchos puede ser muy fácil, pero para otros es demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque en esta habilidad
también aparece una palabra que a muchos les da miedo, ¿cierto? La paráfrasis. ¿Qué quiere decir esto? Que las alternativas, cuando yo vaya, ¿cierto?, a las alternativas para buscar mi alternativa correcta, lo más probable es que esa información no esté de manera igual a cómo sale en el texto, sino que va a estar escrita, redactada con sinónimos o bien con este parafraseo, que es decir lo mismo, pero con otras palabras. O sea, la oración no pierde el sentido, cada palabra que aparece en esa alternativa parafraseada está justificada textualmente en el texto, ya con sinónimos, etcétera, pero no lo dice de manera textual, ¿ya? Por eso es muy importante también comprender el tipo de pregunta y saber qué es lo que me están preguntando. Yo siempre le digo a los estudiantes que en la prueba de competencia lectora usted tiene dos labores importantes: comprender el texto y comprender la pregunta, porque es ahí en la pregunta donde inclusive me van a decir dónde yo puedo sacar la respuesta correcta, ¿cierto? Entendiendo que esa pregunta corresponde a la habilidad de localizar. Entonces, cuando hablamos de habilidad de localizar, yo tengo que hacer dos tareas lectoras ya facilitas, sencillitas, que si la practicamos, aquellos estudiantes que están viendo este video y les cuesta un poquito, no van a tener problemas, ¿cierto?, al momento de rendir un ensayo o la prueba oficial de competencia lectora. ¿Cuáles son estas dos tareas? Primero, extraer información explícita en el texto y segundo, identificar información explícita formuladas a través de sinónimos y de paráfrasis, ¿ya? O sea, usted tiene que entender que la alternativa correcta muchas veces no va a estar de manera textual, sino que va a estar parafraseada, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de preguntas que me piden que yo desarrolle esta habilidad de localizar? Facilitos. Miren, en el texto, en el párrafo, cada vez que la pregunta comience de esta manera, en el texto, de lo expuesto en el texto, ¿sí? Según el párrafo tanto, de lo expuesto en el párrafo tanto, o lo que le están pidiendo que desarrolle es la habilidad de localizar. ¿Por qué? Porque no es que la respuesta aparezca desde una inferencia, por ejemplo, desde una interpretación, desde un juicio personal, ¿ya? Sino que te están diciendo explícitamente que la respuesta está dado en ese fragmento, en ese párrafo. Por lo tanto, tú al tiro tienes que decir, ah, ok, me están pidiendo que yo acá localice información, identifique, ¿ya? Luego, en la pregunta va a decir lo siguiente: en el texto se afirma, se dice, se expresa, se sostiene, o sea, si te fijas, esto llega, ¿cierto?, incluso a ser, siempre le digo también al estudiante, llega a ser pesote, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo explícitamente, en el texto se afirma que, en el párrafo se expresa que, o sea, aquí mi opinión, mi inferencia, mi interpretación no sirve de nada, ¿cierto? O sea, es lo que me están preguntando de este párrafo y acá yo tengo que buscar la alternativa correcta. También si me preguntan por si una opción es correcta, falsa, verdadera, incorrecta, también me están pidiendo que yo desarrolle la habilidad de localizar, porque esa información tiene que estar presente o no, dependiendo de la pregunta, en el texto. Ahora, ¿sí?, nos vamos a nuestra segunda habilidad de lectura, que es la habilidad de interpretación, ¿ya? Interpretar. Esta habilidad es una de las más complejas, a mi parecer, como profesora, también de las consultas que recibo en profesor en línea, es una de las que más, ¿cierto?, los estudiantes tienen duda, porque implica demasiadas tareas lectoras, ¿ya? Ahora bien, usted no se tiene que estresar, ¿ya? Porque esto en verdad es bastante sencillito. Cada una de estas tareas lectoras también van a tener tipos de preguntas específicas, por lo tanto, y estrategias para responderlas. Por lo tanto, vamos a poder llegar como a un consenso de cómo desarrollar cada una de estas tareas lectoras, ¿ya? A diferencia de la habilidad que revisamos anteriormente, la habilidad de localizar, ¿cierto? Donde las tareas lectoras eran prácticamente realizar acciones dentro de una misma habilidad. Acá las tareas lectoras las vamos a dividir en básicamente minis, así de sencillo, minis habilidades también, ¿ya?
como por ejemplo relacionar, inferir, ya sintetizar, que también corresponden y que también son difíciles por sí mismas. Entonces, lo que trata de decirnos el DEMRE acá es que para yo llegar a una correcta interpretación, lo que tengo que hacer es relacionar, sintetizar, inferir y posteriormente interpretar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos estudiantes no saben, por ejemplo, relacionar, por lo tanto, se le va a hacer muy difícil sintetizar, inferir e interpretar, ¿ya? Si yo no sé, por ejemplo, sintetizar, lo más probable es que también me cueste relacionar, inferir, interpretar. ¿Por qué? Porque estas tareas lectoras, por supuesto que también van de las manitas, ¿ya? Pero, no nos asustemos porque, insisto, para cada una de ellas entonces tenemos preguntas específicas y también estrategias para poder desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las tareas lectoras de esta gran habilidad? Porque, insisto, para mí una de las más complejas. Primero, establecer la relación, por ejemplo, problema-solución, categoría-ejemplo, causa-consecuencia, entre distintas partes o, ¿cierto?, distintas informaciones de un texto, ¿ya? También elaborar inferencias sobre el significado local y global del texto a partir de marcas textuales. Determinar el significado de una parte, párrafo, sección o de la globalidad del texto, o bien sintetizar las ideas centrales del texto o bien de un párrafo en específico. Por lo tanto, si se fijan, esta habilidad de interpretar nos pide demasiado. Nos pide establecer relaciones, elaborar inferencias, determinar el significado y además sintetizar ideas importantes, ¿ya? Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas tareas lectoras y ver qué es lo que en verdad me va a pedir o preguntar el DEMRE para cada una de ellas. Y la primera que vamos a revisar entonces es sintetizar, que generalmente va de la manito con la segunda tarea lectora, que es relacionar. Ya cuando yo sintetizo, relaciono, y cuando yo relaciono, sintetizo, ¿sí? Si bien ahora lo vamos a ver separados, cada una de estas tareas lectoras, usted sabe que como corresponden a habilidades cognitivas, recuerde que nada de esto es separado. Si yo sintetizo, tengo que incluso hasta localizar la habilidad que vimos, ¿cierto?, anteriormente. Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas tipos para la habilidad de sintetizar? Fíjense bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene un título adecuado? O sea, cuando me preguntan por un título, ¿ya? Cuando me preguntan por el tema central, la idea principal, ¿ya? O cuando aparece explícitamente el concepto sintetizar. Ahora bien, ¿qué es sintetizar? Es cierto, resumir, identificar lo más, y fíjense la palabra que estoy utilizando, identificar, o sea, habilidad de localizar. Identificar lo más importante de lo que me están preguntando, ¿ya? Y acá hay ciertas palabritas claves, por ejemplo, ¿qué es la idea principal? ¿Qué es un tema? ¿Cómo yo puedo rescatar, cierto? O discernir cuál es el título adecuado para el texto, ¿ya? Estas palabritas, estos conceptos, usted los debe ahora, esta tarea lectora de la habilidad de interpretar, que es relacionar, ¿ya? Como yo les dije anteriormente, esta tarea lectora se vincula directamente con la tarea lectora anterior, que era sintetizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando me están pidiendo que yo relacione, en verdad lo que me están, ¿cierto?, pidiendo el DEMRE es que yo vincule dos temas, dos párrafos, etcétera. Pero para hacer ese vínculo, para hacer ese enlace, lo que yo tengo que hacer es sintetizar, ¿cierto? Sintetizar lo más importante del párrafo 1 con el párrafo 2 y luego desde ahí hacer esta relación, ¿ya? Entonces, los tipos de preguntas para esta tarea lectora, simple y sencilla, ¿cierto? Me pueden preguntar explícitamente cuál es la relación que existe entre los párrafos 3 y 4, por ejemplo. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Leer el párrafo 3, identificar, sintetizar, ¿cierto?, la idea principal. Leer el párrafo 4, identificar y sintetizar las ideas centrales, ¿cierto? Y luego vincular, ¿cierto?, a generar un enlace común. Ver en qué punto estos dos párrafos se conectan, ¿ya?
Entonces, los tipos de preguntas siempre van a estar orientados a el vínculo entre dos elementos o dos párrafos. Fijémonos en esta pregunta, ¿cierto? En la que está al último, dice, ¿qué relación se establece entre el conejo observado por el psicoanalista y el conejo que aparece en el tratado? Si nos fijamos, esta pregunta es súper interesante. Si bien aparece de manera explícita, ¿cierto? La palabra ¿qué relación? Por lo tanto, tú de inmediato dices, ah, ok, me están pidiendo que realice un vínculo, ¿cierto? Pero acá nos están pidiendo que ese vínculo sea a través de párrafos o de un elemento de la estructura del texto, sino más bien de temática. Entonces, el conejo observado por el psicoanalista, que debe ser una temática, ¿cierto?, de ese texto, y el conejo que aparece en el tratado. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería hacer yo para responder a esta pregunta? Leer el texto comprensivamente, identificar en qué párrafo me están preguntando, ¿cierto? O me están contando algo del conejo observado por el psicoanalista y en qué párrafo me están preguntando o contando algo sobre el conejo que aparece en el tratado. Lo identifico, sintetizo lo más importante y luego vinculo, ¿sí? Y eso es lo que yo debería realizar en todas estas preguntas que implican esta tarea lectora. Ahora bien, nos vamos a la tercera tarea lectora, que es la inferencia. Y aquí ya se comienza a complejizar un poquito la cosa, porque pensamos que la inferencia, al igual que la interpretación, de ahí nos vamos a enfocar en esta tarea lectora, ¿cierto?, de la interpretación como habilidad también, es que debemos vincular o incluir nuestra experiencia previa. Entonces, por ejemplo, tenemos un texto, me hacen una pregunta de inferencia y lo primero que yo hago es inferir en cuanto a mis propios juicios, ¿ya? A mi experiencia personal. Y eso es lo que usted no debe hacer. Recuerde siempre que la prueba de competencia lectora es una prueba estandarizada. Por lo tanto, la respuesta jamás va a ser una respuesta personal, ¿cierto? Sino que toda la respuesta correcta tiene que estar justificada en marcas textuales, ¿ya? A pesar de que sea una inferencia, a pesar, ¿cierto?, de que me estén preguntando por algo que no está en el texto, porque en otras palabras, ¿qué es inferir? Es sacar conclusiones, ¿cierto?, pero a partir siempre de marcas textuales, ¿ya? Por eso también es importante la habilidad de localizar, la habilidad de sintetizar y la habilidad entonces de relacionar. Recuerden que para inferir yo tengo que resaber, o sea, reconocer, remanejar literalmente todas las habilidades y tareas lectoras que hemos revisado hasta ahora, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las palabras claves en las preguntas de este tipo de tarea lectora? Cuando me preguntan por se concluye qué, se desprende, ya también es una palabra que se utiliza mucho el tembre, y bueno, y textualmente, ¿cierto? Se infiere qué, ¿ya? Recordar, insisto en esto, que es la estrategia que usted tiene que utilizar para responder a esta tarea lectora, es que la respuesta correcta tiene que estar justificada en marcas textuales del fragmento, ¿ya? Sí o sí. La tarea lectora de interpretar, que recuerden que también se enmarca en esta gran habilidad que también lleva su nombre, ¿cierto? Que es la habilidad de interpretación, refiere a cuando nos están preguntando por la función, el objetivo, ¿cierto?, de un elemento o de una parte del texto, ya de algún párrafo, etc. Por ejemplo, el objetivo comunicacional o finalidad comunicativa, ¿cierto?, del texto, del párrafo es, ¿ya? ¿Qué función discursiva cumple la expresión X en el fragmento leído? Recuerden que, entonces, cuando nos estamos frente a esta tarea lectora de interpretación, es precisamente cuando nos están preguntando por la función, la finalidad, el objetivo de un párrafo o de algún elemento. Para responder a este tipo de pregunta es sumamente importante reconocer el tipo de texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada texto va a tener una finalidad diferente. Por ejemplo, los textos expositivos, la finalidad sabemos que es informar, exponer, ¿cierto? Dar a conocer,
mientras que los textos argumentativos, su finalidad involucra una subjetividad del autor, por lo tanto, las finalidades pueden estar relacionadas con argumentar, ¿cierto? Criticar, persuadir, convencer. Si te fijas, cada texto tiene una finalidad distinta y que, por supuesto, al saber esto y reconocerlo, te va a ayudar a poder responder a este tipo de preguntas. Y bueno, nuestra última habilidad, ¿cierto?, a revisar el día de hoy, también es una de las habilidades más complejas, tanto por las tareas lectoras que nos piden, ¿cierto?, que desarrollemos, pero también hay un mito alrededor de esto, ya que muchas veces cuando estamos en el colegio o ya porque sabemos de manera general que se nos pregunta, no sé, ¿cuál es el valor que le das al libro que leíste? ¿Ya? Y uno generalmente cuando tiene ese tipo de preguntas de evaluación, uno siempre responde, a mí me gustó, no me gustó el libro, ¿cierto? Entonces uno siempre tiene o, o parte desde esta creencia que las preguntas de evaluación también implican una subjetividad del lector. Me gustó, no me gustó, me cargó este personaje, estoy de acuerdo con la opinión, ¿cierto? Porque es básicamente lo que se nos enseña en el colegio. Sin embargo, aquí estamos hablando de una habilidad cognitiva, o sea, hay ciertos pasos que yo tengo que realizar para poder evaluar y así comprender el texto en su máxima expresión. Recordar y no perder el foco que cuando hablamos de habilidades cognitivas, son estas habilidades que me ayudan a comprender el texto, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, cuando estamos frente a la habilidad de evaluar, lo que nos piden es todo lo que aparece acá en esta presentación. Determinar la intención comunicativa, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la intención de este autor, de esta autora? ¿Ya? Juzgar la información presente en el texto. ¿Es pertinente? ¿Es de calidad? ¿Es consistente? Pero no desde mi perspectiva, sino que siempre utilizando marcas textuales, ¿ya? Por lo tanto, también es importante localizar, sintetizar, relacionar, ¿ya? O sea, aquí estamos frente a la última habilidad, ¿cierto? Cognitiva, por lo tanto, tengo que utilizar todas las tareas lectoras y habilidades anteriores. Juzgar la forma en relación, ¿cierto? Relacionar con la información del texto, calificar la actitud del emisor también, que es diferente a la intención. La intención comunicativa, lo que aparece acá en el primer punto, está ligada, ¿cierto?, a la funcionalidad, a la función, o sea, una interpretación del texto. Mientras que la actitud es, ¿cierto?, el tono del emisor, la posición, la postura que tiene este autor o autora para poder presentar esa información. Y para responder a este tipo de preguntas también es sumamente importante reconocer el tipo de texto. En un texto expositivo, por ejemplo, la actitud siempre va a ser objetiva, mientras que en un texto argumentativo la actitud siempre va a ser subjetiva, ¿ya? Valorar la pertinencia de los recursos lingüísticos y no lingüísticos, por ejemplo, la tipografía, la disposición gráfica, ya en un texto multimodal. Es súper importante valorar también, por ejemplo, los colores, las imágenes, si es pertinente, no es pertinente. Bueno, todo eso, todas esas tareas lectoras implican desarrollar esta habilidad que es la evaluación, ya evaluar. Y ahora vamos a la ejercitación. En esta cápsula vamos a leer un texto y vamos a responder dos preguntas modelo DEM, ¿ya? Para efecto de este ejercicio, lo que vamos a hacer es que yo voy a desaparecer, me voy a mutear y yo voy a proyectar el texto, ¿sí? Entonces, así tú lo puedes leer a tu ritmo, el lector, y puedes pausar el video las veces que quieras para poder releer el texto las veces que también desees, ¿ya? Una vez que leamos eso, la lectura, vamos a realizar los ejercicios posteriores. Entonces, partimos con la lectura. Antes entonces de silenciarme, vamos a leer el encabezado. En este caso dice que es una columna de opinión, ¿ya? Este texto es sacado del modelo de EMRE 2021. Como es una columna de opinión que se titula Día de la Tierra, un poco de historia y reflexión,
Yo ya sé de antemano que la columna de opinión pertenece a un texto argumentativo. Por lo tanto, la finalidad, el propósito de los textos argumentativos sabemos que es criticar, validar, persuadir, ¿cierto? O sea, aquellos verbos que implican una subjetividad del emisor, ¿cierto? En este caso, autora, la obra. Entonces, los dejo con la lectura. Recuerden pausar el video las veces que sea necesario, leer a su propio ritmo. ¿Ya? Que ya hayas leído el texto, lo hayas comprendido. Si no es así, te invito a que retrocedas esta cápsula, lo vuelvas a releer todas las veces que sea necesario para poder responder de manera correcta a estas preguntas, ¿ya? La primera pregunta que vamos a revisar el día de hoy dice así: ¿cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? A. Comprender a ecologistas con el cuidado de la tierra. B. Problematizar sobre el verdadero origen del Día de la Tierra. C. Criticar las políticas medioambientales norteamericanas. O D. Involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente. A este costado tienen algunos párrafos, ¿cierto?, que les pueden ayudar para responder a este tipo de preguntas. Recuerden la habilidad que le están preguntando, qué es lo que les acabo, ¿cierto?, de mencionar sobre esa habilidad, etcétera. Pero si gustan también pueden retroceder el video y volver a leer la lectura completa. Para responder tenemos 2 minutos desde ahora ya. Ya estamos entonces de vuelta. Si todavía necesitas tiempo para responder, me silencias, pausas y respondes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora vamos a revisar entonces el enunciado. Cuando nos preguntan por el propósito comunicativo de algo en específico, en este caso de la autora del texto, siempre la habilidad a desarrollar entonces es la interpretación. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo descubrir el propósito de un texto, ya es cierto, o en este caso de la autora. Entonces,
La alternativa correcta, por supuesto, que es la de involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Para eso hay, aquí las anoté en rojito, algunas palabras claves. Por ejemplo, un día especial que permite crear y ampliar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de proteger el patrimonio ambiental mundial. La historia del Día de la Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción inequívoca de que el medio ambiente hoy en día es preocupación de todos, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? La autora con este recurso lingüístico me está involucrando a mí, ¿cierto?, como lector. O sea, involucrar al lector con el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Comprometer al ecologista es demasiado específico, en ninguna parte del texto, ¿cierto?, se dice que este texto argumentativo va orientado solamente a los ecologistas. Problematizar sobre el verdadero origen, tampoco, ¿cierto? No hay ninguna marca textual que indique aquello. Criticar las políticas medioambientales norteamericanas, ¿estará haciendo una crítica hacia las políticas medioambientales? Tampoco hay una marca textual para justificar aquí, ¿ya? Entonces, vamos a la segunda pregunta, que dice así. ¿Qué se infiere de la información del segundo párrafo? Entonces, usted ya está pensando la tarea lectora que me están pidiendo desarrollar. Y hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales en los gobiernos estadounidenses. B, que en Estados Unidos había muchas personas que participaban de grupos ambientalistas. C, que Gaylord Nelson era el principal representante de los ambientalistas que propagaban sus ideas en esa época. O D, que antes de Estados Unidos no hubo otros países preocupados por los problemas ambientales de la Tierra. Entonces, a este costado tienen el segundo párrafo. De igual manera, si ustedes quieren leer el párrafo primero, el párrafo tercero también, pueden retroceder el video y leer el texto completo. Para responder, entonces, tenemos 2 minutos desde ahora ya. Bueno, entonces ahora vamos a revisar el enunciado y posteriormente la alternativa correcta. Si todavía no respondes, no te preocupes, puedes pausar el video, silenciarme y seguir respondiendo. Vamos entonces a revisar. El enunciado dice explícitamente que se infiere, por lo tanto, la tarea lectora a desarrollar es precisamente inferir, vale decir, sacar una información, concluir una información implícita a partir de la información textual, de la información explícita del fragmento. Pero la pregunta nos dice de dónde sacar esa información, dice, ¿qué se infiere de la información del segundo párrafo? Por lo tanto, nos tenemos que enfocar únicamente en sacar información textual desde ese párrafo. En ese sentido, la alternativa correcta, por supuesto, que es la A, que hasta la década de los 60 no hubo preocupación por los problemas ambientales en los gobiernos estadounidenses. ¿Y por qué?
porque dice, todo partió en 1962, ¿sí? O sea, todo partió desde ahí. Por lo tanto, esa es la marca textual que me da indicio para sacar la conclusión de que antes de eso no había nada, ¿sí? Eliminamos la B, que en Estados Unidos había muchas personas. Eso no lo podemos justificar en ninguna parte del texto, ¿cierto? La C dice que Taylor Nelson era el principal representante. En ninguna parte del texto dice aquello, ¿cierto? Era uno de los representantes, pero no el principal, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que la alternativa correcta es la alternativa A. Y bueno, llegamos al final entonces de esta cápsula. Espero que te haya servido recordar entonces las habilidades cognitivas para la prueba de competencia lectora. Son tres: localizar, interpretar y evaluar. Cada una de estas habilidades tiene tareas lectoras que debemos desarrollar. Y acá tenemos algunos recordatorios básicos, como por ejemplo, revisar siempre los materiales en el intranet de CPES, revisar siempre la lista de reproducción, pizarra un clic en el canal de YouTube de CPES, ahí siempre estamos subiendo cápsulas que te pueden servir para tu autoestudio, asistir a todas las clases y por supuesto, si eres alumno de CPES, consultar con profesor en línea si es que tienes alguna duda de esta cápsula o de tus clases. Preuniversitario ICP, junto a Profesor en Línea, te desean mucho éxito.